Hola a todos, un saludo muy cordial de parte del grupo cristiano Calle Belén. Estamos reunidos en The House en Obarrio, Ciudad de Panamá, y queremos en esta oportunidad, a través de las redes, mandar un mensaje de la palabra de Dios. En medio de un momento difícil, porque no solamente en Panamá, sino en el mundo entero, estamos con el tema de esta terrible plaga del coronavirus. Pero en el día de hoy hemos escogido una porción que creo que está muy a propósito con lo que nosotros estamos viviendo. Quizás a usted alguien se le ha acercado y le ha preguntado, sabiendo que usted es un cristiano, si es que todas estas cosas son parte de las señales que la Biblia nos indica de los últimos tiempos. Y por eso hemos escogido el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y empieza de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Un poco acerca del contexto. Jesús salía del templo. El templo, debemos recordar, era un edificio majestuoso, monumental. Era tan grande que dice que tenía un atrio, tenía un pórtico llamado el Pórtico de Salomón, que medía aproximadamente 500 metros. Y tenía otro pórtico llamado el Pórtico del Trono, que estaba adornado con 160 columnas. Era algo impresionante, no solamente para esta época, sino hoy en día también sería un edificio, una edificación extraordinariamente impresionante. Y parece que esto también le impresionó a los discípulos del Señor, porque ellos le llamaron para mostrarle, como quien dice, mira, tú has estado aquí, pero no has visto lo majestuoso que es esta edificación. La respuesta del Señor fue la siguiente: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús como profeta. Lo que estaba sucediendo en este momento, 2 días antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es que Él estaba profetizando algo que sucedería a escasos 40 años de distancia y por la invasión de los romanos, que destruirían completamente el templo, y dice que el Señor no quedaría, dice Él, piedra sobre piedra. ¿Sabe qué reflexión me trae este pasaje hasta aquí? La temporalidad de las cosas terrenales. ¿Por qué? Porque estamos ante un edificio quizás que sobrepasaba a su época, algo hermosísimo. Y el Señor lo mira como algo temporal. Mire que una de las cosas que nos llama mucho la atención es cómo hoy en día países tan grandes, tan poderosos como Italia, España y bueno, la propia China, donde empezó este terrible problema, que son países poderosos, países ricos, países que tienen un gran potencial, que inclusive se jactan ¿de qué? De que lo tienen todo, no les hace falta nada. Pero en un momento como este, qué triste realidad que están viviendo ellos, al igual que el resto del mundo. Qué triste pensar que con todo el poderío, con todo el dinero, con todo lo que el mundo les puede brindar, la tecnología, la ciencia, la sabiduría, con todo y eso, ellos sencillamente están indefensos ante algo tan terrible como una peste que amenaza con la vida de millones y millones de personas. ¿Sabe usted que
La Escritura nos sigue hablando acerca de esto. Dice que Él fue y se sentó en el Monte de los Olivos, versículo 3. Dice, los discípulos se acercaron aparte y le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Ellos tenían, como quizás tanta gente hoy en día, tiene la pregunta, ¿y qué sucederá después? ¿Será que esto significa el exterminio de la humanidad, el fin de los tiempos? Y esa fue la pregunta de los discípulos. Pero entonces el Señor les responde diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y aquí comienza el Señor Jesucristo a dar una serie de señales antes del fin de los tiempos. Y una primera señal que Él les pone aquí es precisamente que mucha gente vendría diciendo, yo soy el Cristo, y que esto engañaría a tanta gente. Y fíjese, lo que hace algunos años, 100 años atrás, sería imposible de pensar, en estos tiempos es lo que nosotros vemos, inclusive por los medios de comunicación, que gente se levanta diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías esperado. Esa es una primera señal. Y luego dice en el versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces yo creo que aquí claramente el Señor está diciendo, no se dejen influir, no se dejen engañar, ni siquiera por estas señales, porque más adelante en el versículo 36 dice la palabra de Dios, capítulo 24 de Mateo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre. O sea, hay señales muy claras, pero esto no es el fin. Dice que estas señales preceden los últimos tiempos. Versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Sabía usted que en el año 1350, en plena Edad Media, hubo quizás la peste más grande que ha conocido la humanidad? A esa peste se le llamaba la peste negra. Y se estima que en aquel momento en Asia y en Europa fallecieron aproximadamente 100 millones de seres humanos. ¿Qué le parece? ¿No es esto algo terrible? No estamos viviendo la primera peste que ha vivido la humanidad. Sin embargo, hay algo muy peculiar en lo que está sucediendo. En los tiempos bíblicos o en los tiempos de la Edad Media que acabo de referirles, las pestes eran fuertes y se propagaban, pero nunca a la velocidad con que hoy en día se puede propagar una enfermedad de este tipo. Nosotros vemos que por la globalización y por el movimiento de gente a través de cualquier tipo de medio de comunicación, millones de personas se mueven de un sitio a otro, y lo que antes era una peste que podía tardar muchos años en llegar de un país a otro, de un continente a otro, hoy en tema de un par de semanas, ahora esto está exactamente en todo el mundo. La palabra de Dios advierte aquí, el Señor Jesucristo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y sigue diciendo, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, las cosas están
muy mal, se ve muy mal a nivel mundial. Pero esto es apenas principio de dolores. Sigue diciendo la Escritura: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y sigue diciendo, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esta es otra señal de los tiempos que estamos viviendo. Hoy como nunca antes hay un comezón de oír en el pueblo cristiano. Y ya a la gente no le basta con tener su iglesia local en donde reciben sus enseñanzas y reciben lo que la palabra de Dios tiene para ellos. Sino que hoy, por los medios de comunicación, usted puede estar fielmente en una iglesia, en una congregación, pero que sin embargo usted puede estar también conectado a cuánto programa que sale a nivel mundial, sin discriminar qué tipo de persona, qué tipo de cristiano le está hablando a usted. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Qué difícil es que usted pueda conocer los frutos de una persona que dice que es un cristiano y que dice que es un profeta y que dice que habla de parte de Dios. Si esa persona vive a miles de kilómetros de usted nunca lo ha tratado, no sabe ni siquiera quién es. Pero sigue diciendo aquí, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Una de las señales también es que gente que conoció a Cristo y que caminó con Cristo por un tiempo inclusive largo, de repente su amor en el Señor se enfría y vienen entonces a caer en un abandono de su fe, y eso no es la voluntad del Señor. Es más, el versículo que sigue dice en el versículo 13, mas que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué advertencia nos está diciendo el Señor aquí? Que no es un asunto de que usted confiese a Jesús como su Señor y Salvador y empiece a vivir una vida cristiana, sino que es necesario que nosotros perseveremos en nuestra fe. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que no existe una persona perfecta sobre esta tierra, no hay ningún cristiano, no hay absolutamente nadie que sea perfecto, pero la Biblia sí nos enseña que el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Hay un llamado de Dios para su pueblo, para que seamos santos como Él es santo. Y una de las cosas que hay hoy en día es precisamente enseñanzas que no enfatizan sobre la santidad del cristiano, y sino sencillamente nos hablan de una gracia que se estira al punto de que la gente puede vivir como sencillamente le da la gana. Dice la Escritura que llegó un momento en que la gente hacía lo que bien le parecía. La gente se había apartado de los caminos del Señor. Este es un versículo sumamente importante porque nos llama a la reflexión para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos realmente en los caminos del Señor. Aquí dice, y lo repito nuevamente, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estamos hablando de que para ser salvo tú tienes que tener un determinado tipo de conducta, o estamos hablando de que aquel que es salvo de por sí va a presentar una conducta de acuerdo a la palabra de Dios.
Pues yo creo que lo que está muy claro aquí es que uno no puede pensar o pretender que uno va a estar en los caminos del Señor y viviendo en la gracia de Dios si uno todavía está viviendo, ofendiendo, yendo en contra de su santa palabra. Hay muchas cosas que este capítulo nos habla, pero de algo nosotros queremos animar al pueblo de Dios en estos momentos. Y es porque cuando hay momentos difíciles como los que estamos atravesando, y hay dificultades de todo tipo, porque ahora hay escasez de productos, faltará después el dinero, algunos tendrán problemas de salud, quién sabe cuántas otras cosas. Lo que viene a la vida del cristiano es el desánimo. Pero eso no es la voluntad de Dios para su pueblo. Mire lo que dice Isaías 40, versículo 27. Dice así: ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira lo que dice a continuación, dice: no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo quiero que tú te agarres de esta promesa, que hagas de ella una parte de tu vida, que ya nos digas, como aparece aquí en el versículo 27, mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. Sino que por el contrario, tú sepas que el Dios nuestro, Él no desfallece, Él no se cansa y Él nos da a nosotros la fuerza suficiente para que sigamos adelante. Para que no importa las circunstancias que nos rodeen, si hay rumores de guerra, si hay peste, si hay hambre, si hay persecución, pero que tú sepas que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y si hoy en día, por todo esto que está sucediendo, tú te sientes desfallecido en tu fe, recuerda, Él da esfuerzo al cansado. Y sigue diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Que el Señor multiplique las fuerzas sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sigue firme en los caminos de Dios, persevera en el santo llamamiento que Dios nos ha dado, seguros de que Él nos sostendrá con la diestra de su justicia. Que el buen Señor te fortalezca y que tú sigas buscando de Dios de todo tu corazón. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima conexión vía redes. Dios te bendiga.